En el funeral de mi esposo, un número desconocido no dejaba de llamarme. Cuando finalmente respondí, recibí una advertencia: no duermas en casa esta noche. Mi nuera insistió en llevarme a casa, pero cuando me di cuenta de que comenzó a cerrar con llave la casa, supe que algo no estaba bien. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que el peor día de mi vida sería seguido por algo aún más aterrador. El funeral de Harold fue exactamente como uno esperaría. Sobrio, respetuoso, lleno de personas que hablaban en voz baja sobre lo buen hombre que había sido. A los 65 años, yo creía saber lo que era el duelo. Pensaba que entendía lo que significaba la pérdida, pero al estar sentada en ese primer banco, viendo cómo bajaban al suelo al hombre con el que había compartido 42 años de mi vida, comprendí que no sabía absolutamente nada sobre la oscuridad que estaba por consumir mi mundo. Había pasado 1 hora desde que terminó el servicio y yo seguía de pie junto a su tumba, incapaz de moverme. Mis piernas se sentían de plomo y cada respiración parecía requerir más esfuerzo del que me quedaba. Harold se había ido. El hombre que lo había sido todo para mí, mi ancla, mi refugio seguro en cada tormenta, realmente se había ido. Señora, Nadine, tiene que entrar ya. La voz de Nova atravesó mis pensamientos. Suave, pero firme. Puso una mano perfectamente cuidada sobre mi hombro, su maquillaje impecable. Seguía intacto a pesar de las lágrimas que había derramado durante la ceremonia. Mi nuera había sido el orgullo de Harold desde que se casó con nuestro hijo Márquez hace 5 años. Era hermosa, exitosa, y tenía una manera especial de hacer sentir importante a quien estuviera a su lado. Hoy era el retrato perfecto de la nuera devota. Se aseguraba de que comiera. Aceptaba condolencias en mi nombre, manejaba detalles que yo no podía ni siquiera procesar. Solo unos minutos más, susurré con una voz apenas audible sobre el susurro del viento entre los árboles del cementerio. Está haciendo frío. ¿Y no has comido nada en todo el día? La preocupación en su rostro parecía genuina. Sus ojos marrones se veían sinceramente angustiados. Harold no querría que te enfermaras. Tenía razón. Por supuesto, Harold me habría regañado por quedarme en el frío de octubre sin un abrigo adecuado. Siempre se preocupaba de que me diera pulmonía, especialmente después de aquella fuerte bronquitis que tuve el invierno pasado. Pero simplemente no podía mover los pies. No podía alejarme de este lugar. No podía alejarme de él. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a sonar. El sonido era estridente en medio del silencio del cementerio y con manos temblorosas busqué, dentro de mi bolso. Número desconocido. Estuve a punto de rechazar la llamada. Lo último que quería ese día era lidiar con un teleoperador. Pero algo me hizo dudar. ¿No vas a contestar?, preguntó Nova con la mano aún sobre mi hombro. Deslicé para aceptar la llamada y llevé el teléfono al oído. Hola, silencio. Luego, una respiración pesada. Y después, una voz que no reconocí, femenina, mayor, con una leve ronquera, como si hubiese fumado durante años. Nain Caldwell. Sí, soy Nain. ¿Quién habla? Más silencio. Y luego, no vayas a casa esta noche. Sentí la sangre volverse hielo. ¿Perdón? ¿Quién es? Pero la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con las manos temblando aún más. Nova me observaba con expresión preocupada, la cabeza ligeramente ladeada. ¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Número equivocado, mentí. Aunque ni siquiera sabía por qué. Había algo en esa voz, en la urgencia de esas 4 palabras, que me había sacudido más de lo que quería admitir. Solo alguien intentando venderme algo. Nova asintió, comprensiva. La gente ya no respeta nada. Vamos, te llevo a casa. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, mi teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Esta vez respondí de inmediato. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Escúchame con atención. La voz de la mujer sonaba más urgente ahora. Nova no es quien tú crees que es. No dejes que te lleve a ningún lado. No estés a solas con ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. No entiendo. ¿Quién es usted? Como conoce a Nova, no hay tiempo para explicarlo todo ahora. Solo recuerda lo que te estoy diciendo. No confíes en ella. No vayas a su casa. No la dejes quedarse en la tuya. Ella ha estado planeando esto desde hace meses. Planeando. ¿Qué me estás asustando? Bien, deberías tener miedo. Ella mató a Harold. Y tú eres la siguiente. La línea se cortó de nuevo. Me detuve tan bruscamente que Nova, que iba un poco por delante, se giró con expresión confundida. Nain, ¿qué pasa? Pareces a punto de desmayarte. Lo estaba. El mundo parecía inclinarse hacia un lado y podía sentir como la sangre se me iba del rostro. Las palabras de aquella mujer resonaban en mi cabeza. Ella mató a Harold. Y tú eres la siguiente. Era una locura.
Harold había muerto de un ataque al corazón. Los médicos habían sido muy claros al respecto. Llevaba semanas con dolores en el pecho, a pesar de que yo le rogaba que fuera a ver a un cardiólogo. Cuando finalmente ocurrió, fue repentino, pero no inesperado. Y Nova, dulce, atenta Nova, que me había acompañado de la mano en cada consulta, en cada noche de insomnio cuando Harold sufría. Nova, que había organizado todo el funeral de hoy porque yo estaba demasiado destrozada para funcionar. La idea era absurda. Solo estoy cansada, logré decir. Este día ha sido, la voz de Nova rebosa. Vi con pasión mientras rodeaba mi cintura con el brazo, sosteniéndome con delicadeza. No necesitas explicarte. Vamos a llevarte a un lugar cálido y tranquilo. Llegamos a su coche. Un BMW negro reluciente que siempre me había hecho sentir algo incómoda. Demasiado caro, demasiado llamativo para alguien que siempre decía tener problemas financieros como Nova. Pero Márquez ganaba bien en su firma de contabilidad. Y Nova tenía su negocio de bienes raíces. Tal vez yo simplemente era anticuada con respecto al dinero. Mientras Nova me ayudaba a sentarme en el asiento del pasajero, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Otra vez, le puso algo en el café todas las mañanas durante 3 semanas. Debilitó su corazón. Revisa su pastillero. Cambió su medicamento cardíaco por pastillas de azúcar. Tienes unas 6 horas antes de que te haga lo mismo a ti. Borré el mensaje rápidamente antes de que Nova pudiera verlo. Pero me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Esto era una locura. Alguien estaba haciendo una broma enferma, aprovechándose de mi duelo para atormentarme. ¿Pero por qué? ¿Y cómo sabía esa persona sobre el medicamento de Harold? ¿Cómo sabía el nombre de Nova? ¿Lista?, preguntó Nova mientras arrancaba el motor. La calefacción se encendió de inmediato, calentando mis dedos congelados. En realidad, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Creo que quiero ir a mi casa. La expresión de Nova cambió casi imperceptiblemente. Si no la hubiese estado observando con tanto cuidado, podría haber pasado desapercibido. Durante apenas un segundo, su sonrisa titubeó y algo frío brilló en sus ojos. ¡Ay, cariño! No creo que sea buena idea. No deberías estar sola ahora, mismo ni menos en esa casa tan grande y vacía. ¿Por qué no te vienes unos días con Márquez y conmigo? Ya preparé la habitación de invitados. Es muy dulce de tu parte, pero necesito estar rodeada de las cosas de Harold. Necesito sentirme cerca de él. Nen, su voz seguía siendo suave. Pero ahora había una firmeza debajo. De verdad, creo que deberías reconsiderarlo. El duelo puede hacernos hacer cosas impredecibles. ¿Y si te caes por las escaleras? ¿Y si olvidas apagar la estufa? Márquez jamás me lo perdonaría si algo te pasara. La parte razonable de mi mente sabía que tenía razón. La casa sí se sentía demasiado grande y vacía sin Harold. Y últimamente había estado olvidando pequeñas cosas, donde dejaba mis llaves, si había tomado mis vitaminas. Pero había algo en la forma en que Nova insistía. En cómo parecía ya haber decidido por mí dónde iba a pasar la noche. Que me puso incómoda. Agradezco tu preocupación, pero voy a ir a casa. Nova guardó silencio durante un largo momento. Sus manos se aferraban al volante con más fuerza de la necesaria. Finalmente, suspiró. Está bien. Pero me quedaré contigo esta noche. No aceptaré un no como respuesta antes de que pudiera contestar. Mi teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla, número desconocido. El corazón me empezó a latir con fuerza otra vez, pero no podía contestar con Nova sentada justo a mi lado. ¿No vas a contestar?, preguntó Nova con una voz cuidadosamente casual. Probablemente otro teleoperador. Lo dejaré ir al buzón de voz, pero mientras conducíamos hacia mi casa, no podía sacudirme la sensación de que estaba cometiendo un terrible error el momento en que entramos a mi entrada. Lo supe, había cometido un error. No por haber venido. Estar aquí se sentía bien. Como si la presencia de Harold aún permaneciera de alguna manera entre estas paredes y ventanas familiares. No, mi error fue dejar que Nova viniera conmigo. Algo había cambiado en su actitud durante los 20 minutos de trayecto desde el cementerio. La actuación de nuera preocupada seguía allí. Pero debajo había algo más duro, más calculador. ¿Por qué no vas a descansar mientras preparo un poco de té?, sugirió Nova mientras me ayudaba a bajar del coche. Su mano en mi brazo era más firme de lo necesario. Casi posesiva. Puedo preparar mi propio té, Nova. Estoy de luto, no indefensa, rió, pero sonó forzado. Por supuesto que puedes. Solo pensé que querrías poner los pies en alto un rato. Ha sido un día agotador. Al acercarnos a la puerta principal, noté que Nova llevaba una bolsa de viaje que no la había visto empacar. ¿Cuándo había tomado eso? Había estado en su coche todo el tiempo como si hubiera planeado quedarse en mi casa sin importar lo que yo quisiera.
Dentro, la casa se veía igual. Las gafas de lectura de Harold aún en la mesa auxiliar. Su taza de café cejía en el fregadero desde la mañana del día en que murió. Hace 3 días, pero el aire se sentía distinto, más denso, cargado de una tensión que no podía identificar. ¿Sabes qué?, dijo Nova, dejando su bolso en el pasillo y caminando directamente hacia la puerta principal. Mejor voy a cerrar todo por la noche. Nunca se es demasiado cuidadosa hoy en día. La vi girar el cerrojo y luego deslizar una cadena de seguridad. ¿Una cadena? ¿Desde cuándo tenía yo una cadena en esa puerta? No recordaba haberla puesto. Pero, claro, últimamente mi memoria no era confiable. El duelo lo afectaba todo. Me hacía dudar de cosas que debería tener claras. Liston dijo. Nova con satisfacción. Ahora estamos bien seguras. Se movía por la casa con una familiaridad extraña, como si hubiese estado planeando este momento. En la cocina abrió alacenas que rara vez usaba, sacó una tetera que yo ni recordaba tener y miel de un estante al que apenas podía alcanzar. ¿Cómo sabía dónde estaba todo? ¿Por qué no te sientas, Naen? Te ves agotada. Lo estaba, agotada, hasta los huesos y desgastada en el alma como nunca antes. La silla de la cocina fue una salvación. Me dejé caer en ella, por fin permitiendo que mi cuerpo se relajara por completo por primera vez en todo el día. Fue entonces cuando noté que Nova me observaba con una expresión que no supe descifrar. Ya no era preocupación. Era algo más, cercano a satisfacción. Nova, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. Lo que sea. ¿Cómo sabías dónde guardo la miel? Apenas recuerdo haberla comprado. No dudó ni un segundo. Márquez lo mencionó una vez. Dijo que siempre guardabas miel en la alacena sobre el microondas porque a Harold le gustaba en el café. Sonaba razonable. Pero algo en su respuesta se sintió ensayado. Y Harold había sido diabético. Durante los últimos 10 años, no había usado miel en nada. Durante todo ese tiempo, mi teléfono, que había dejado sobre la encimera, vibró con otro mensaje. Nova lo miró de reojo. Sus ojos se entrecerraron apenas. Estás muy solicitada hoy. Ya van 4 llamadas desde que salimos del cementerio. Agarré el teléfono antes de que pudiera ver la pantalla. El mensaje era del mismo número desconocido. Mira en el pastillero de Harold. Estante superior del botiquín del baño. Compara las pastillas con las etiquetas de las recetas. Hazlo ahora mientras ella esté distraída. Me temblaban las manos. Otra vez. O alguien me estaba jugando una broma cruel más allá de lo imaginable. O no quería pensar en ello. ¿Todo bien?, preguntó Nova, acercándose a mí. Demasiado cerca, solo alguien de la funeraria. Detalles sobre la cuenta final. No te preocupes por eso ahora. Márquez y yo nos encargaremos de todo. Eso, no deberías tener que pensar en dinero en un momento como este. La tetera silbó y Nova se giró para servir el agua caliente. Mientras tenía la espalda vuelta, leí rápidamente el resto del mensaje. Ella lo ha estado envenenando lentamente durante semanas. Reemplazó su medicación cardíaca con pastillas de lactosa. El café tenía diátelas. Hace que el fallo cardíaco parezca natural. Tú eres la siguiente. Sal de ahí ya. Mi visión empezó a nublarse. Y por un momento creí que me iba a desmayar. De verdad. Esto no podía estar pasando. Estas cosas no le pasan a personas como yo. No en vecindarios tranquilos del suburbio, donde lo más emocionante que suele pasar es que alguien saque los cubos de basura en el día equivocado. Pero mientras observaba a Nova preparar el té, noté algo. Estaba siendo muy cuidadosa con qué taza usaba. Tenía 2 tazas idénticas y estaba poniendo miel deliberadamente en solo una de ellas. En la mía. Aquí tienes, dijo, dejando la taza humeante frente a mí. Manzanilla con miel, justo como Harold solía preparártela. Harold nunca me había preparado té con miel. Había sido diabético. Jamás habría tenido miel en casa, mucho menos la habría usado en algo que me sirviera. Gracias, dije, sin tocar la taza. Creo que necesito ir al baño primero, por supuesto. Tómate tu tiempo. Me levanté despacio, esperando que no notara lo mucho que me temblaban las piernas. Caminar hasta el baño se sintió eterno, pero podía sentir los ojos de Nova clavados en mi espalda todo el trayecto. Una vez dentro, cerré la puerta y fui directo al botiquín. Allí, en la repisa superior, estaba el pastillero semanal de Harold, el mismo recipiente de plástico azul que había usado durante 5 años para organizar sus medicamentos. Con los dedos temblorosos, abrí el compartimiento etiquetado con la fecha de hoy. Las pastillas no se veían bien. El medicamento para el corazón de Harold debía ser pequeño, blanco, con una línea de división en el centro. Estas pastillas también eran blancas, pero redondas y lisas. Saqué uno de los frascos de prescripción para comparar. Las pastillas del pastillero eran completamente distintas a las del frasco. Abrí los demás compartimientos, revisando cada día de la semana.
Todas contenían las pastillas equivocadas, alguien había reemplazado sistemáticamente el medicamento que le salvaba la vida a Harold, por lo que parecían ser. Tomé una de las pastillas falsas y la examiné de cerca. Parecían tabletas de lactosa, del tipo que se podía comprar en cualquier farmacia. Mi esposo había estado muriendo lentamente durante semanas, y yo no lo había sabido. Un golpe suave en la puerta del baño me hizo saltar. ¿Nain? ¿Estás bien ahí dentro? Has tardado. Bastante. Estoy bien, contesté, aunque mi voz no estrangulada, solo me siento un poco mareada. ¿Por qué no tomas tu té? Te ayudará con el estómago. Volví a colocar el pastillero exactamente como lo había encontrado y tiré de la cadena para mantener la ilusión de que había estado usando el baño normalmente. Cuando abrí la puerta, Nova estaba justo afuera, demasiado cerca. ¿Mejor?, preguntó. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Mucho mejor, gracias. De regreso en la cocina. El té seguía humeando sobre la mesa. Nova había estado esperando. Su taza permanecía intacta. Tómatelo, dijo, sentándose frente a mí. Necesitas mantenerte hidratada. Tomé la taza, la acerqué a mis labios y fingí dar un sorbo. El líquido era amargo, debajo de la miel. Tenía un sabor metálico que definitivamente no era manzanilla. Está delicioso, mentí, dejando la taza de nuevo sobre la mesa. Pero tal vez aún está un poco caliente. La expresión de Nova se alteró por un instante. Una chispa de molestia cruzó su rostro, aunque la cubrió rápidamente con otra sonrisa. Claro, déjala enfriar un poco. Se levantó y caminó hacia la ventana de la cocina, mirando el cielo que empezaba a oscurecerse. Fue entonces cuando noté algo más. Quémelo la sangre. Nova llevaba guantes. Guantes delgados, de látex color piel, que no había notado antes porque combinaban perfectamente con el tono de su piel. ¿Quién usa guantes para prepararte? A menos que no quiera dejar huellas. Mi teléfono volvió a vibrar y esta vez Nova se movió rápidamente para interceptarlo, pero yo fui más rápida. Lo agarré antes de que pudiera tocarlo. ¿Sara?, preguntó Nova, leyendo el nombre en la pantalla. ¿Quién es Sara? No conocía a nadie con ese nombre. Al parecer, el número desconocido se había guardado solo en mis contactos con ese nombre. Una amiga de hace años, dije, rechazando la llamada. Hablo con ella mañana, pero toda la actitud de Nova cambió. La máscara de preocupación se desmoronó, y lo que vi debajo me dejó la boca seca de miedo. Sus ojos eran fríos, calculadores, completamente desprovistos del calor que me había mostrado durante todo el día. Nain dijo lentamente. Creo que deberías tomarte el té ahora. Ya no era una sugerencia, era una orden. Y fue entonces cuando noté que se había colocado entre mí y la única salida de la cocina. Ya no tengo tantas, respondí, empujando ligeramente la taza. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, lo cual era un pequeño milagro, considerando que el corazón me golpeaba el pecho como un pájaro enjaulado. La sonrisa de Nova ahora era una línea delgada como una cuchilla, sin rastro alguno de calidez. Pero necesitas mantenerte hidratada, Nain, especialmente después de un día tan estresante. Harold querría que te cuidaras. La forma en que pronunció el nombre de Harold me hizo estremecer. Había posesión en su tono. Una especie de propiedad, como si tuviera más derecho que yo a la memoria de mi esposo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Nova inclinó la cabeza, fingiendo confusión, pero pude ver el cálculo detrás de sus ojos. ¿Planear qué, cariño? Solo estoy tratando de cuidarte. Las pastillas. La medicación de Harold. ¿Desde cuándo la estás cambiando? Por un momento, la cocina quedó completamente en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que Harold me regaló en nuestro 20º aniversario. Nova me miró con esos ojos fríos y pude ver, casi sentir, cómo decidía si seguir con la actuación o abandonarla por completo. Eligió abandonarla. 6 semanas, dijo simplemente, con una voz vacía, sin rastro de dulzura o falsa preocupación. Habrían sido más, pero Harold era más observador de lo que pensaba. Empezó a hacer preguntas sobre por qué se sentía peor en lugar de mejorar. La forma tan casual en que lo admitió me golpeó como un puñetazo en el pecho. 6 semanas. Mi esposo había estado sufriendo durante 6 semanas, su cuerpo fallando lentamente mientras su medicación para el corazón era reemplazada por pastillas inútiles. Y yo lo había atribuido al estrés y a la edad. ¿Por qué? La palabra salió en un susurro. No barrió. Y ese sonido no tenía nada que ver con la nuera dulce y preocupada que yo creía conocer. Esta risa era filosa, amarga, cargada con años de resentimiento que jamás había sospechado. ¿Por qué crees, Nain? Dinero. Siempre se trata de dinero, ¿no es así? ¿Tienes idea de lo que es verlos a ti y a Harold vivir en esta hermosa casa, tomar vacaciones, comprar lo que quieren? Mientras Márquez y yo luchamos por pagar la renta, pero Márquez tiene un buen trabajo. ¿Y tu negocio inmobiliario? Mi negocio
Inmobiliario está fracasando. Lleva 2 años en caída libre. Y el buen trabajo de Márquez apenas cubre lo básico, mucho menos el estilo de vida que yo merezco. Nova se acercó a mí. Y por instinto me eché hacia atrás en la silla. ¿Sabes cuáles son nuestros gastos mensuales? ¿Sabes lo que cuesta mantener la imagen de éxito cuando te estás ahogando en deudas? Pensé en el BMW, la ropa de diseñador, los restaurantes caros que Nova siempre mostraba en redes sociales. Había asumido que ella y Márquez estaban bien. Nunca se me ocurrió cuestionarlo. Así que decidiste matar a mi esposo por una herencia que ni siquiera es tuya. Oh, pero lo será. Verás, Harold fue muy generoso con sus pólizas de seguro. Después de que Márquez y yo nos casamos, él se aseguró de que yo figurara como beneficiaria secundaria en todo. Y cuando tú no estés, se encogió de hombros. Como si hablara del clima, la habitación empezó a girar y me aferré al borde de la mesa para no caer. ¿Márquez sabe de esto? La expresión de Nova cambió levemente, por primera vez. Vi algo que podría haber sido una emoción real cruzar por su rostro. Márquez no sabe nada. Él cree que su padre murió por causas naturales. Y pensará lo mismo de ti. Pobrecito Márquez, perder a ambos padres con tan poca diferencia. El estrés será terrible para él, pero yo estaré allí para consolarlo. ¿Estás enferma? Soy práctica. Nova fue hasta un cajón de la cocina y sacó un pequeño frasco con un líquido transparente. Esto es Díjatelas, extraído de plantas de dedalera. En pequeñas dosis a lo largo del tiempo, imita los síntomas de una falla cardíaca. El médico de Harold nunca sospechó nada porque su historial médico respaldaba el diagnóstico. La vi horrorizada. Acercarse a mi taza con el frasco. Lo hermoso de esto es que es prácticamente indetectable en los análisis post-mortem estándar, especialmente cuando la víctima ya tiene antecedentes cardíacos. ¿Que tú tienes, no es así, Naen? Esos latidos irregulares que mencionaste al médico. El mes pasado tenía razón. Llevaba semanas con palpitaciones que había atribuido al estrés de ver la salud de Harold deteriorarse. Pero ahora me preguntaba si no habría estado probando pequeñas dosis en mí también. Ya me estabas envenenando, solo pequeñas pruebas. Unas gotas en tu café cada vez que venía a visitarte, un poco en ese guiso que te llevé la semana pasada. Necesitaba establecer un patrón, crear un historial médico que respaldara tu inevitable fallo cardíaco. Mi teléfono, que cejía sobre la mesa entre nosotras, sonó de repente. Nova lo miró y su rostro se oscureció al ver el nombre Sara en el identificador de llamadas otra vez. ¿Quién es Sara, Naen? Y no me mientas esta vez, honestamente. No lo sé. Ha estado llamando todo el día advirtiéndome sobre ti. El rostro de Nova se volvió blanco. Blanco de verdad. Como si toda la sangre se le hubiera drenado del cuerpo de golpe. ¿Qué te dijo? Que mataste a Harold. Que yo era la siguiente. Que llevas meses planeando esto. Descríbeme su voz mayor. Ronca. Como si hubiese fumado durante años. Observé cuidadosamente la reacción de Nova. Tú sabes quién es, ¿verdad? Nova guardó silencio durante un largo rato, mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro. No puede ser ella. Se suponía que estaba en Floride. ¿Quién? Nova, ¿quién se suponía que estaba en Floride? En lugar de responder, Nova agarró mi teléfono y contestó la llamada, poniendo el altavoz. Hola, Nova. La voz era exactamente como la recordaba. Mayor, rasposa, con un filo de acero escondido debajo. SARH. La voz de Nova estaba tensa, al borde del pánico. ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de Naen y salgas de esa casa ahora mismo. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Oh, pero sí la tengo. Sé exactamente lo que le hiciste a Harold. Sé de las pastillas, del Díjatelas. De todo. Te he estado vigilando durante semanas. La mano de Nova temblaba mientras sostenía el teléfono. No puedes probar nada, ¿no? Tengo fotos tuyas cambiando las pastillas de Harold. Videos añadiendo Díjatelas a su café. Y tengo una grabación muy detallada de la conversación que acabas de tener con Naen, donde confesaste todo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Grabación? ¿Cómo podía haber estado grabando? Eso era imposible, estás mintiendo. Revisa el teléfono de Naen. Nova mira las aplicaciones. He estado conectada todo este tiempo. Nova agarró mi teléfono y empezó a revisarlo frenéticamente. Su rostro pasó de blanco a un tono verdoso. Cuando encontró lo que estaba buscando, instalaste una app de grabación en su teléfono. Instalé varias cosas en su teléfono. Rastreo GPS. Acceso remoto a la cámara y al micrófono. Copia de seguridad automática en la nube. He documentado cada uno de tus movimientos desde el día en que Harold murió. Nova me miró con odio puro. ¿Desde cuándo lo sabías? No lo sabían, dije. Sinceramente, nunca había visto a esta mujer en mi vida, pero yo sí te he
Visto a ti, Nen. La voz de Sara sonó firme por el altavoz del teléfono, aunque no espero que me recuerdes. Algo en su voz tiró de una memoria escondida, familiar, pero no lograba ubicarla. Trabajé como secretaria de Harold durante 15 años hasta que me jubilé hace 3. Él hablaba de ti constantemente. Me mostraba fotos de cada aniversario, cada cumpleaños, cada vacación. Tú eras su mundo entero. Él, recuerdo, me golpeó como un rayo. Sarah Mitchell, la secretaria de Harold, la que se había jubilado y se había mudado a Florida para estar más cerca de sus nietos. La había visto docenas de veces en fiestas de la empresa y cenas de despedida, pero ahora se veía muy diferente, más delgada, mayor, su voz cambiada, por lo que parecía ser años de cigarrillos. Sara, pero tú te mudaste a Florida. Lo hice, pero Harold me llamó hace 2 meses. Estaba preocupado por Nova. Sospechaba de algunas irregularidades en su calendario de medicamentos. Me pidió que regresara y vigilara las cosas. Nova soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Él lo sabía, lo sospechaba. No quería creer que su propia nuera fuera capaz de algo así, pero no pudo ignorar la evidencia. Por eso cambió su testamento 3 semanas antes de morir. Que Nova y yo hablamos al mismo tiempo. Harold añadió una cláusula a su testamento. Si él o Nan morían en circunstancias sospechosas dentro de un periodo de 5 años, todos los bienes irían a caridad, en lugar de a los miembros de la familia Nova. Incluso si hubieras logrado matarlos a los dos, no habrías recibido ni un centavo. Nova se quedó mirando el teléfono en estado de shock absoluto. Todo eso meses de planificación. El asesinato lento de mi esposo, el intento de acabar con mi vida, todo había sido en vano. Y fue entonces cuando se quebró por completo. El sonido que salió de su garganta ni siquiera parecía humano. Fue un alarido desgarrador, un lamento de furia y frustración que parecía salir desde lo más profundo de su pecho. Agarró la taza de té envenenado y la lanzó contra la pared de la cocina, donde se hizo añicos en docenas de pedazos, dejando una mancha marrón sobre la pintura blanca. ¿Todo esto para nada?, gritó, con saliva saliendo de sus labios. Meses de planificación, meses viendo a ese viejo morir lentamente. ¿Y para qué? Para nada. Me presioné contra el respaldo de la silla, aterrada por la transformación total que tenía delante. Esa no era la mujer controlada y calculadora que minutos antes había confesado un asesinato con calma. Esto era otra cosa, una persona completamente desconectada de la realidad. Nova, la voz de Sara, salió por el altavoz, serena y firme. La policía ya viene en camino. Debes detenerte ahora, antes de que hagas algo peor. ¿Peor? Nova rió, pero no había ni una pizca de humor en ese sonido. ¿Cómo podría ponerse peor? Mi esposo cree que soy una agente inmobiliaria exitosa. Llevo 2 años mintiéndole sobre cuánto gano. Vamos con 3 meses de atraso en la renta. Las tarjetas están al tope, y acabo de pasar 6 semanas matando lentamente a su padre por una herencia que jamás voy a recibir. Comenzó a caminar en círculos por la cocina como un animal enjaulado, sus movimientos erráticos, impredecibles. No dejé de observarla ni un segundo, intentando anticipar hacia dónde se movería, pero también buscando desesperadamente una ruta de escape. La puerta principal estaba cerrada con llave, y Noah se interponía entre mí y la puerta trasera. Ahora continuó, su voz elevándose hasta un chillido. Ahora voy a ir a prisión por asesinato. Márquez lo sabrá todo, y perderé lo único bueno que he tenido en esta miserable vida. Aún tienes opciones. Novan, dijo Sara desde el teléfono, puedes entregarte en paz. Puedes conseguir un abogado. Puedes, cállate. Nova tomó el teléfono y lo estrelló contra la pared justo al lado de donde se había roto la taza. La pantalla se apagó, y de pronto la cocina quedó envuelta en un silencio ominoso. Nova se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el teléfono roto. Cuando me miró, sus ojos eran completamente salvajes. Pero tú, dijo lentamente, señalándome con un dedo tembloroso, tú sigues aquí. Si yo caigo, no caeré sola. Se dirigió hacia el cajón de la cocina, donde había sacado el Dijatelas. Pero esta vez, lo que sacó me heló la sangre, un cuchillo de trinchar grande, el mismo que Harold usaba cada día de acción de gracias para cortar el pavo. Nova, por favor, piensa en Márquez. Piensa en lo que esto le hará a él. Márquez lo superará. Llorará por su padre y por su madrastra. Y luego seguirá adelante, encontrará a alguien que realmente lo merezca. Alguien que no sea una mentirosa, manipuladora y fracasada. El cuchillo brillaba bajo las luces de la cocina mientras daba un paso más hacia mí. Pude ver hojas secas de té y fragmentos de cerámica del tazón roto esparcidos alrededor de mis pies. Pero si me matas, sabrán que no fue por causas naturales. Sara tiene grabaciones de todo. La policía sabrá que me asesinaste. Ya no me importa.
Al menos así, la preciosa esposa de Harold no vivirá su final feliz mientras yo me pudro en prisión. Levantó el cuchillo y supe que tenía segundos para actuar. Mis ojos se posaron en los restos rotos de la taza a mis pies. Sin pensarlo, agarré el trozo más grande que pude alcanzar y se lo lancé a la cara. Le dio justo arriba del ojo izquierdo, abriéndole una herida de la que comenzó a brotar sangre. De inmediato, Nova gritó y retrocedió tambaleándose. El cuchillo cayó al suelo mientras se cubría el rostro con ambas manos. No esperé a ver qué tan mal la había herido. Me lancé hacia la puerta trasera, mis dedos artríticos luchando por girar el pestillo. Detrás de mí, oí a Nova maldecir y revolverse en el suelo. Probablemente buscando el cuchillo, la cerradura giró por fin y abrí la puerta de golpe, saliendo al aire helado de la noche de octubre. Mis pies descalzos tocaron la madera del porche, y me di cuenta de que había dejado mis zapatos adentro. Pero no había tiempo para volver por ellos tú. La voz de Nova me siguió hacia la oscuridad. No vas a escapar de mí. Corrí hacia la casa de mis vecinos, mis pies ya entumecidos por el concreto frío de la entrada. Los Henderson eran una pareja mayor que se acostaba temprano, pero su luz del porche seguía encendida. Golpeé su puerta con ambos puños. Ayúdenme, por favor. Alguien quiere matarme. Detrás de mí, escuché los pasos de Nova en la entrada. Venía siguiéndome, y aún tenía el cuchillo. La luz del porche en la casa de los Henderson se encendió, y escuché el sonido de varios cerrojos al ser desbloqueados. El señor Henderson abrió la puerta apenas lo suficiente para asomar la cabeza, su cabello canoso despeinado y sus ojos muy abiertos por la alarma. «Naen, ¿qué demonios? Llame al 911. Jadeé, empujándolo mientras entraba corriendo a la seguridad de su sala. Nova quiere matarme. Ella asesinó a Harold. La señora Henderson apareció en bata, ya con el teléfono en la mano. ¿Qué está pasando? Escuchamos gritos. Envenenó a mi esposo y ahora quiere matarme a mí también. Por favor, solo llamen a la policía. El señor Henderson cerró la puerta con llave detrás de mí y miró a través de las persianas de la ventana. Hay alguien en tu patio. Naen tiene algo en la mano. A través de las delgadas paredes de la casa, escuchamos la voz de Nova gritando mi nombre, cortando el aire nocturno con claridad. Naen, sal de ahí, no puedes esconderte para siempre. Voy a prender fuego a todo este vecindario si hace falta. La señora Henderson ya hablaba con el 911, dándoles nuestra dirección y explicando la situación con la mayor calma que podía. Me desplomé en su sofá. Mis piernas, finalmente, se rindieron bajo el peso del terror y la adrenalina. La policía viene en camino, dijo la señora Henderson, sentándose junto a mí y arropándome con una manta. Dijeron que nos quedemos dentro y que mantengamos la puerta cerrada. ¿Y Nova? ¿Qué pasa si intenta entrar? No lo harán, respondió. El señor Henderson con seriedad seguía vigilando desde la ventana, pero ahora tenía en las manos su viejo rifle de caza. La tengo a la vista. Está parada en tu entrada. No se ha acercado a nuestra casa. Nos sentamos en un silencio tenso que pareció durar horas, aunque probablemente solo fueron minutos. Nova había dejado de gritar, lo cual, de alguna manera, hacía todo más aterrador. ¿Qué estaría planeando ahora? Finalmente, escuchamos el ulular de las sirenas acercándose. Luces rojas y azules comenzaron a iluminar las ventanas del frente, pintando las paredes en colores alternos. Ya llegaron, dijo la señora Henderson, apretándome la mano. Desde la ventana vimos como 2 patrullas entraban en mi entrada. Nova seguía allí, pero había soltado el cuchillo y estaba completamente inmóvil, como hipnotizada, en medio del camino de entrada. Los oficiales se le acercaron con cautela, con las manos sobre sus armas, pero sin sacarlas. Uno de ellos le hablaba, aunque desde dentro de la casa no podíamos oír qué decía. Nova no opuso resistencia cuando le pusieron las esposas. Simplemente se quedó de pie, como una muñeca rota, mirando el suelo. Señora, dijo una voz tras golpear la puerta de los Henderson. Soy el oficial Martínez, de la policía local. Entendemos que la señora Caldwell está dentro. El señor Henderson abrió la puerta y me encontré cara a cara con un joven oficial hispano que parecía apenas mayor de edad. Señora Caldwell, soy el oficial Martínez. Tenemos a la sospechosa bajo custodia, pero necesitamos que nos dé su declaración sobre lo que ocurrió esta noche. Miré hacia mi casa, donde más patrullas ya estaban llegando, y vi cómo colocaban cinta amarilla de escena del crimen alrededor del patio. Mañana, todo esto habría terminado. Nova estaría en la cárcel. La verdad sobre la muerte de Harold saldría a la luz, y yo, finalmente, estaría a salvo. Pero esa noche, sentada en el sofá de mis vecinos, envuelta en una manta prestada, comprendí que aunque había sobrevivido, nada volvería a ser igual. La sala de espera de la estación de policía olía a café rancio y desinfectante industrial. Llevaba sentada en la misma silla de plástico incómoda durante 3 horas.
dando declaración tras declaración a detective tras detective. Tenía los pies vendados por haber corrido descalza por la entrada de cemento, y usaba un suéter donado del objetos perdidos de la estación, porque mi ropa había sido tomada como evidencia. La detective Sarah Chen, sin relación con la Sara que me había salvado la vida. Se sentó frente a mí con una carpeta gruesa, llena de papeles y una grabadora digital. Era una mujer pequeña, con ojos amables, pero había cero bajo su apariencia tranquila. Sé que esto es difícil, señora Caldwell, dijo con firmeza. Pero necesitamos repasar la línea de tiempo de Harold una vez más. Cuando notó por primera vez cambios en su condición, cerré los ojos. Intentando recordar, las últimas 6 semanas se sentían como una neblina interminable de citas médicas y noches sin dormir. Tal vez a principios de septiembre, dije finalmente, comenzó a quejarse de sentirse más cansado de lo normal. Su médico aumentó la dosis de su medicación, pero en vez de mejorar, empeoró. Y Nova estuvo presente durante esas consultas, en la mayoría. De hecho, fue muy útil. Tomaba notas, hacía preguntas que yo olvidaba hacer. Pensé que estaba siendo una nuera atenta. La ironía me revolvió el estómago. Nova había estado documentando el deterioro de Harold, no por preocupación, sino para asegurarse de que su plan de asesinato funcionara. La detective Chen tomó nota en su carpeta. Encontramos el Díjatelas en el bolso de Nova, junto con un pequeño frasco que parece contener lactosa en polvo, la sustancia que usó para reemplazar la medicación cardíaca de Harold. También hallamos un diario detallado donde documentaba sus síntomas y el cronograma del envenenamiento. Llevaba un diario, fechas muy precisas, dosis, reacciones de Harold. Incluso escribió sobre su preocupación de que el proceso estaba tardando demasiado y de que Harold empezaba a sospechar la idea de Nova sentada en algún lugar, escribiendo con calma sobre el sufrimiento de mi esposo como si fuera un experimento científico. Me revolvió el estómago. Hay algo más, añadió la detective Chen con suavidad. Tenemos que hablarle de Sarah Mitchell. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Está bien? Le debo la vida, está bien. Pero su historia es complicada. La detective abrió otra carpeta. Sarah Mitchell sí trabajó como secretaria de Harold durante 15 años. Sí se jubiló. Y sí se mudó a Florida. Pero en realidad nunca se fue. No entiendo. Ha estado viviendo en un pequeño apartamento, a unos 10 minutos de aquí. Durante 2 meses ha estado observando su casa, tomando fotos, reuniendo evidencia. Instaló equipos de vigilancia en su propiedad sin que usted lo supiera. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. ¿Estaba espiándonos? No, exactamente. Harold la llamó, tal como ella dijo, pero no porque sospechara de Nova. Entonces, ¿por qué? Porque estaba preocupado por usted. Por mí. La detective Chen sacó una transcripción de una llamada telefónica. Encontramos esto en los registros del teléfono de Harold. Es una conversación entre él y Sara de hace 6 semanas. Me pasó la hoja. Leí las palabras de Harold, y con cada línea me sentí más confundida. Sara, me preocupa Naen. Últimamente está actuando raro. Olvida cosas. Se confunde con tareas simples. Creo que podría estar desarrollando demencia, pero se niega a ver a un médico. No sé qué hacer. Si algo me pasa, necesito saber que alguien cuidará de ella. Mis manos empezaron a temblar, pero yo no tengo demencia. Nova también me estaba drogando, lo sabemos. Pero Harold no lo sabía. Él realmente creyó que estaba perdiendo facultades. Y le pidió a Sara que la vigilara, si algo le pasaba. Entonces, cuando murió, Sara empezó a observar su casa, buscando señales de que usted necesitara ayuda. Y fue entonces, cuando notó el comportamiento extraño de Nova, las visitas nocturnas, los pequeños frascos, los botes de pastillas, el hecho de que tenía llaves de su casa que usted no sabía que existían. Pensé en todas las veces que Nova se presentó, sin avisar, siempre con alguna excusa lista para justificar su presencia. Yo lo había tomado como gesto de cuidado. Ahora entendía que venía a controlar el estado de Harold y a seguir envenenándonos. Sara comenzó a tomar fotos y videos. Cuando la vio cambiarlas pastillas de Harold, supo que debía actuar, pero necesitaba pruebas sólidas antes de acudir a la policía. ¿Y por qué no me llamó directamente? ¿Por qué todas esas llamadas misteriosas? Temía que Nova estuviera vigilando sus comunicaciones. Sabía que tenía acceso a su casa y que podía haber instalado micrófonos o software espía en su teléfono. Intentaba advertirle, sin alertar a Nova de que estaba siendo observada. Todo empezaba a tener sentido, pero también me hizo darme cuenta de lo cerca que había estado de morir. Si Sara no hubiese estado observando, si no hubiese reunido evidencia, si no me hubiese llamado en el momento justo, yo estaría muerta ahora mismo. ¿Qué pasará
Ahora con Nova ha sido acusada de asesinato en primer grado por la muerte de Harold y de intento de homicidio en tu caso. Con la evidencia que reunió Sara y la confesión que logramos grabar, el caso es muy sólido. ¿Y Márquez? Él ya lo sabe. La expresión de la detective Chen se suavizó con compasión. Lo llamamos hace aproximadamente una hora. Está manejando. Desde Sacramento. No tenía idea de nada, la señora Caldwell añadió hasta donde él sabía. Su padre había muerto por causas naturales, y su esposa era una agente inmobiliaria exitosa. No podía imaginar por lo que Márquez debía estar pasando. Descubrir que tu padre fue asesinado ya era lo suficientemente devastador. Pero enterarte de que la asesina había sido tu propia esposa, que te había estado mintiendo durante años, pidió verte cuando estés lista, dijo Chen, quiere pedirte perdón por lo que hizo Nova. No es su culpa, no, pero él se siente responsable. Dijo que había señales que debió haber notado. El comportamiento de Nova con el dinero. Su obsesión con las finanzas de la familia. La forma en que parecía saber más sobre la condición médica de Harold de lo que debería. Entonces se me ocurrió un nuevo pensamiento detective. ¿Y el testamento de Harold? Nova dijo que lo había cambiado. Eso es cierto. Harold añadió una cláusula por muerte sospechosa 3 semanas antes de morir. Si él o tú fallecían en circunstancias dudosas, dentro de un periodo de 5 años, la herencia iría a organizaciones benéficas en lugar de a familiares, pero hay más, añadió, sacando otro documento. Harold también creó un fideicomiso separado solo para ti, totalmente independiente del testamento, incluso si se activaba la cláusula de muerte sospechosa. Tú seguirías económicamente protegida. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez por mis mejillas, incluso cuando Harold pensaba que yo estaba perdiendo la razón. Incluso cuando temía que no pudiera cuidar de mí misma, había tomado medidas para protegerme. Realmente te amaban, dijo en voz baja la detective Chen. Solo desearía haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando con él. Señora Caldwell, no había forma de que lo supiera. El plan de Nova fue muy sofisticado. Investigó sobre el envenenamiento con díjatelas durante meses antes de empezar. Sabía exactamente cómo hacerlo parecer un fallo cardíaco natural y cómo consiguió. El díjatelas cultivaba dedaleras en su jardín. El díjatelas se extrae de esas plantas. Y no es tan difícil si sabes lo que buscas. Había estado planeando esto por casi un año. El alcance de la mentira de Nova era abrumador. Mientras yo me preocupaba por la salud de Harold, intentaba ser una buena esposa. Ella estaba planeando su asesinato con una frialdad meticulosa. Y ahora que sigue, lo más probable es que no acepte un acuerdo para evitar la pena de muerte. Pasará el resto de su vida en prisión. Tú puedes volver a casa cuando estés lista. Aunque te recomendamos hacer una limpieza profunda de la casa y revisar a fondo en busca de dispositivos ocultos o peligros. Casa. La palabra se sentía ajena ahora. ¿Cómo podría volver a sentirme segura en ese lugar, sabiendo lo que había pasado entre esas paredes? Sabiendo que Nova había envenenado a Harold en nuestra propia cocina, que había cambiado sus pastillas en nuestro propio baño. Señora Caldwell, dijo una voz en la puerta. ¿Hay alguien que quiere verla? Levanté la mirada y vi a Márquez parado en el umbral del cuarto de entrevistas. Parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. Su cabello, usualmente prolijo, estaba desordenado. Sus ojos, rojos de tanto llorar. Y su ropa parecía habérsela puesto sin mirar. Naen dijo, con la voz rota. Lo siento tanto. Cruzó la sala y me envolvió en un abrazo que se sintió como un salvavidas. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, me sentí realmente a salvo. No es tu culpa. Márquez, no podía saberlo, pero debí haber visto las señales. Debí protegerte, a ti y a papá. Nos abrazamos y lloramos por Harold, por la vida que Nova le había robado, y por la confianza que había quedado destrozada para siempre. Pero debajo del duelo, sentí que algo más comenzaba a florecer. R.L. y V.por primera vez en meses, podía respirar con libertad. Esa ansiedad constante, de esa sensación de que algo andaba mal, pero sin saber que finalmente tenía explicación. Iba a sobrevivir a esto. Harold se había ido. Y nada lo traería de vuelta, pero yo estaba viva, y me aseguraría de que su memoria fuera honrada. Nova le había quitado la vida a Harold, pero no había ganado. 6 meses después, me encontraba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparando café bajo la tranquila luz de la mañana. La vista desde la ventana mostraba un pequeño patio, ajardinado, en lugar del gran jardín que Harold y yo habíamos cuidado durante tantos años. Todo aquí era más pequeño, más sencillo, pero se sentía seguro de una forma en que mi antigua casa jamás podría volver a serlo. Vendí la casa 3 meses después del arresto de Nova. Márquez me ayudó a revisar todo. Decidir qué conservar y qué dejar atrás.
encontramos más evidencia de las mentiras de Nova escondida por toda la casa. Frascos de dichatelas pegados con cinta debajo del fregadero. Pastillas de lactosa ocultas en mi joyero. Incluso una llave extra que había mandado a hacer y escondido en el garaje. La venta fue rápida. Usé parte del dinero para comprar este pequeño apartamento en una comunidad para adultos mayores. A unos 20 minutos de donde vive Márquez. No era un lugar con asistencia médica. Yo podía cuidar de mí misma perfectamente, pero tenía seguridad, un centro comunitario y vecinos que se cuidaban entre sí. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la calma de mi rutina matutina. El nombre de Márquez apareció en la pantalla. Buenos días, cariño. Buenos días, Nan. ¿Cómo te sientes hoy? Era una pregunta que me hacía cada vez que hablábamos. Y yo sabía que lo que realmente quería saber era si había tenido pesadillas, si todavía saltaba ante cualquier sombra, si estaba bien, estando sola. La verdad era que algunos días seguían siendo difíciles, pero la mayoría, como hoy, sentía algo que no había sentido en años. Paz, estoy bien, Márquez. De verdad, muy bien. Quería avisarte que la sentencia de Nova es la próxima semana. Martes. A las 2 p.m. no tienes que ir si no quieres. Llevaba semanas pensando en eso. Una parte de mí quería verla una vez más, mirarla a los ojos y dejarle claro que no me había quebrado. Pero otra parte solo quería cerrar ese capítulo y seguir adelante. Creo que, si me gustaría estar allí, irás conmigo, por supuesto. Lo enfrentaremos juntos. Márquez había sido mi sostén durante todo esto. Después del arresto de Nova, solicitó el divorcio de inmediato. También comenzó terapia para procesar la culpa de no haber visto quién era realmente su esposa. Nos habíamos acercado como nunca antes, unidos por el duelo y por la determinación de honrar la memoria de Harold. ¿Cómo van los preparativos de la boda?, pregunté, cambiando intencionalmente de tema hacia algo más feliz. Márquez estaba comprometido con Jennifer, una maestra de preescolar que había conocido en un grupo de apoyo para personas en duelo. Era todo lo que Nova no había sido. Honesta, amable, sinceramente empática. Hacía sonreír a Márquez de nuevo. Y eso era todo lo que yo siempre había querido para él. Bien, Jenny quería saber si te gustaría ayudar con los arreglos florales. No quiere pasarse de la raya. Pero recuerda que tú solías encargarte de los eventos de la empresa de Harold. Sonreí. Jennifer siempre tenía cuidado de no tratar de reemplazarme ni de hacerme sentir como una extraña. Entendía que mi relación con Márquez era especial para ambos. Y jamás intentó interferir. Me encantaría ayudar. Dile que la llamaré esta tarde, después de colgar. Caminé hacia mi pequeña sala y me senté en el sillón reclinable que había sido el favorito de Harold. Era el único mueble que conservé de la antigua casa. Y al sentarme en él, aún me sentía cerca de él. Sobre la mesita lateral había una foto enmarcada de nuestro último aniversario. El brazo de Harold sobre mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. Habíamos sido tan felices ese día, completamente ajenos al hecho de que solo nos quedaban 3 meses juntos. Junto a la foto había una carta que había llegado el día anterior, redirigida desde mi antigua dirección. El remitente, decía, Sarah Mitchell, llevaba posponiendo leerla. No estaba segura de estar lista para revivir aquella noche horrible. Pero ahora, en la tranquila seguridad de mi nueva vida, me sentía lo suficientemente fuerte. Querida Nine, empezaba la carta. Escrita con la caligrafía cuidada de Sarah, espero que puedas perdonar a una mujer mayor por tardar tanto en escribirte esta carta. La verdad es que no estaba segura de que quisiera saber de mí después de todo lo que pasó. Me acomodé más profundamente en el sillón de Harold y seguí leyendo. Quiero que sepas que cuidar de ti nunca fue una carga. Harold me pidió que te cuidara. Y eso se convirtió en lo más importante de mi vida. Cuando me di cuenta de lo que Nova estaba haciendo, estaba aterrada de no poder detenerla a tiempo. Sarah continuó explicando que se había mudado de regreso a Florida tras el arresto de Nova, pero que pensaba en mí con frecuencia. Incluyó recortes de periódicos sobre el juicio y la sentencia de Nova, junto con copias de todas las fotos y videos que había tomado durante su vigilancia. Pensé que tal vez quisieras tener esto para tu archivo personal, escribió. A veces, tener pruebas de lo que realmente ocurrió puede ayudar en el proceso de sanación. Al final de la carta había un número de teléfono y una invitación. Harold hablaba tanto de ti a lo largo de los años que siento que te conozco. Me encantaría tener la oportunidad de compartir algunas de esas historias contigo. Si te interesa, doblé la carta con cuidado y la dejé de nuevo sobre la mesa. Tal vez algún día aceptaría su oferta. Quizás escuchar la voz de Harold a través de los recuerdos de otra persona podría ayudarme a sanar aún más. Sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a la señora Chen, mi vecina del final del pasillo.
Sostenía una fuente cubierta y llevaba esa expresión decidida que significaba que no aceptaría un no por respuesta. Naen, querida, dijo apenas abrí la puerta. Me salió demasiada cazuela otra vez. Tienes que ayudarme a comerla. La señora Chen tenía 83 años y se había autoproclamado mi abuela no oficial. Había sobrevivido a los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, perdido a su esposo por cáncer y criado a 4 hijos sola. No tenía paciencia para la autocompasión ni para vivir anclada al pasado. Pase. Señora Chen, voy a poner agua para el té. Entró directamente a mi cocina y comenzó a servirla cazuela antes de que pudiera protestar. Te ves mejor hoy, menos triste alrededor de los ojos, y tenía razón. Ese peso constante de dolor y miedo que había llevado por tanto tiempo por fin comenzaba a desaparecer. Siempre extrañaría a Harold, pero estaba aprendiendo a vivir con su ausencia. En lugar de dejar que me aplastara, he estado pensando en hacer un viaje, dije, mientras nos sentábamos a comer. Tal vez visitar algunos lugares que Harold y yo siempre soñamos con conocer. Los ojos de la señora Chen brillaron. ¿Y a dónde estabas pensando ir? A Irlanda. La abuela de Harold era de County Cork, y él siempre quiso rastrear su historia familiar allá, entonces deberías ir. La vida es para los que la viven, Naen. Harold querría que vieras el mundo. No que te enterraras en este apartamento, sintiendo lástima por ti misma. Tenía razón. Claro que Harold siempre había sido quien me empujaba a ser más valiente, a probar cosas nuevas. Antes de que las mentiras de Nova consumieran nuestras vidas, habíamos estado planeando un viaje a Europa por nuestro 45º aniversario. Esa noche, abrí mi laptop y empecé a buscar vuelos a Dublín. Al principio se sintió raro planear unas vacaciones sola. Pero mientras miraba fotos de colinas verdes y castillos antiguos, empecé a sentir algo que no había sentido en meses: emoción. Tenía 65 años. Había sobrevivido a un intento de asesinato, había expuesto a la asesina de mi esposo, y había encontrado la fuerza para reconstruir mi vida desde cero. Ya no era la misma mujer que 6 meses atrás. Se sentaba paralizada por el dolor en un banco del cementerio. Esa mujer había confiado demasiado. Había dependido de otros para tomar decisiones. Había aceptado cosas que no le parecían del todo correctas, por miedo a causar problemas. Pero esta mujer era distinta. Esta mujer hacía preguntas, confiaba en su intuición y se negaba a ser víctima de nadie. Cuando hice clic en comprar para el boleto de avión, sentí la presencia de Harold conmigo. No de forma fantasmal o sobrenatural, sino en el eco de su voz, animándome a ser valiente, a vivir plenamente, a encontrar alegría incluso en medio del duelo. Nova estaba cumpliendo cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de su vida pagando por lo que le hizo a Harold y por lo que intentó hacerme a mí. Pero yo estaba libre. Libre para viajar, para hacer nuevos amigos, para reconstruir mi vida como quisiera. Libre para honrar la memoria de Harold viviendo la clase de vida plena y aventurera que él siempre quiso para mí. Aquellas llamadas misteriosas habían salvado mi vida, pero me habían dado algo aún más valioso. Me devolvieron la fuerza. Mañana llamaría a Márquez para contarle mis planes de viaje. Llamaría a Jennifer para ayudarla con sus flores. Llamaría a la señora Chen y le preguntaría si quería venir conmigo a Irlanda. Pero esa noche me senté en el sillón de Harold y por primera vez desde el día en que murió me sentí verdaderamente en paz. Nova me había quitado muchas cosas. Mi esposo, mi sensación de seguridad, mi capacidad de confiar con facilidad. Nova me había quitado todo eso. Pero no me había quitado todo. No me quitó el alma. Y eso era algo que jamás volvería tocar. Ahora tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Déjamelo en los comentarios, y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que, sin duda, te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.